Editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita. Un saludo cordial, amigo televidente. Ya estoy junto a usted, editoriales y columnas de opinión. Reciba el saludo cordial de quien le habla, el periodista David Foronda. Comienzo con cambio. Perdón, era la costumbre, ¿no? Hoy es Diario Bolivia, sí, del Estado plurinacional. El título de su editorial, como usted ya puede ver en su pantalla, Despilfarro versus austeridad, y destaca que no son visibles los detalles de las nuevas políticas económicas del gobierno constitucional transitorio, concentrado en la pacificación del país, aunque sí ha quedado clara la voluntad de poner freno a la política de excesos que dominó al régimen masista. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Luis Parada, señaló que el plan de la administración en curso es, escúchelo bien, aplicar la austeridad para reducir los resultados del despilfarro heredado y aminorar la incertidumbre respecto al futuro de la economía boliviana. Pero la austeridad o moderación en los gastos puede también tener efectos negativos en el bolsillo de la gente. Nunca popular, la austeridad es a menudo una medida vital para equilibrar una situación económica precaria. En todo caso, es necesario tener un pulso muy firme y especiales dotes para evitar una crisis potencial. Bueno, y vemos que desde hoy, o quizá de ayer será, hoy yo creo, está como director Javier Mancilla Luna, quien siempre estuvo de editor y ocupó otras funciones, cuando este diario tenía otro denominativo. Bueno, destaca que la memoria es frágil y corta, pero la lista de irregularidades es larga, y es deseable que nadie olvide los multimillonarios desfalcos al fondo indígena. La trama de corrupción involucraba a decenas de proyectos destinados a acciones de desarrollo en zonas campesinas y suponía transferencias a cuentas de particulares vinculados con el gobierno anterior. Uno de los capítulos más llamativos del despilfarro, según dijo el ministro de Economía, corresponde al gasto del anterior gobierno en pasajes y viáticos de los, entre comillas, movimientos sociales bolivianos, casi siempre afines al masismo, que debían viajar al exterior para propósitos del denominado, entre comillas, socialismo del siglo XXI. Dirigentes con frecuencia más de un centenar que viajaban 3 o 4 veces al año y que recibían viáticos de más de $150 por día. No eran funcionarios del gobierno, sin embargo recibieron los beneficios como si hubiesen sido miembros. Otro preocupante ejemplo es el pago que hizo la anterior administración a delegaciones que llegaron para la reunión del G77 el año 2015. A estos grupos oficiales que llegaron de afuera del país se les pagaron pasajes, incluso, escúchelo bien, desde Asia, muy caros, y viáticos, por supuesto, muy elevados, porque eran, dijeron, altos funcionarios extranjeros. Algunos países del G77 habían decidido no asistir a la reunión de Santa Cruz, sobre todo porque ningún encargado de preparar el encuentro lo hacía en su propio territorio. Pero bueno, al final llegaron y fue mucha chorrera de plata en dirigentes de los movimientos sociales del país, que en grupos de más de 100 viajaban constantemente, con viáticos de $150 por día. Imagínense, 100 personas, ¿qué beneficio le han reportado al país hasta hoy? ¿Qué beneficio le trajo el tal G77, esta denominada cumbre? Y bueno, concluye señalando el editorial: todo tiene su tiempo y este es un delicado momento. La presidenta Yanine Áñez subrayó que su prioridad es la pacificación del país. Sin embargo, en apego a las leyes vigentes, que el masismo nunca se cansó de decir que eran para todos, en un futuro próximo, este o el próximo gobierno
deberá iniciar las investigaciones y procesos para establecer responsabilidades. El mal manejo de la economía y las prácticas corruptas del gobierno de Evo Morales no deben servir como ejemplo a futuros gobiernos tentados de abusar del poder para prolongarse o enriquecerse. Es hora de poner un punto. De momento el anuncio de austeridad, ingrato precio para todos, dice. Pues bien, esto es por culpa de los gastos, el despilfarro en el que incurrió Evo Morales y todos sus compinches, dice la gente. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué opina respecto a este editorial? Vamos ahora con la caricatura de el diario Bolivia. Ahí está. ¿Qué se observa? Bueno, ahí está en blanco y negro, ¿no? Hay tres pajarraquitos, diremos que están, ¿qué? ¿Cómo interpreta esta caricatura? ¿Están botando humo? ¿Qué está pasando? Vamos con el diario El Decano de la Prensa Nacional rápidamente. El título de su editorial ya lo tiene usted en su pantalla. Impuestos paralizan una mayor producción. Sí, dijeron, sobre todo en el anterior gobierno, era para apretar con impuestos a todos los contrarios. Algunas empresas que no estaban de acuerdo en algo, a apretarles con los impuestos, impuestos internos y otros requisitos y otras exigencias, se lo tomaba como medidas políticas realmente. Ahora dice lo siguiente el diario respecto a este tema en este martes 17 de diciembre. Cuando un gobierno actúa a ciegas, sin prever consecuencias de lo que hace y solamente cumple con sus fines demagógicos y populistas, ocurre lo que pasa en la industria nacional. Muchos son los impuestos que con el tiempo y el paso de muchos regímenes han sido creados y que son trabas seguras para el crecimiento de empresas que, sin freno, podrían crecer y aumentar su producción. Este tipo de procedimientos se ha incrementado durante el anterior gobierno y sus consecuencias las ha sufrido el Estado. Y el propio gobierno porque llegó un momento en que no se pudo corregir los traspiés cometidos. Todo lo hecho disponiendo la reunión de varios impuestos y concluir en contadas normas que se impuso luego de las medidas antiinflacionarias del 29 de agosto de 1995 ha quedado en nada. Dice el diario, porque cada gobierno, y en mayor grado el gobierno masista del señor Evo Morales, dispuso nuevas cargas e incrementos a las ya existentes. Esta medida, contraproducente en todo sentido, ha dado lugar a que la industria nacional y todos los medios productivos de bienes o servicios se vean constreñidos y sin posibilidad de desarrollo y expansión de sus negocios, y menos de crear y perfeccionar lo existente, como ha sido la exigencia de todo el país. Y destaca luego, el editorial no deja de ser extenso, ¿no? Todo muestra que el capital ha sido para el anterior gobierno el blanco de sus políticas negativas e impuso cuando quiso su demagogia, o sea, el gobierno del MAS, del señor Evo Morales. Impuso su demagogia para conseguir que la industria, imagínese usted, en el anterior gobierno, para que la industria se debilite y más temprano que tarde periclite definitivamente con cualquiera de tres opciones: cesar totalmente, transferir el manejo al sindicato de trabajadores o trasladar sus instalaciones a otros países. Lo que ocurre hoy en Venezuela, ¿no? Donde la industria está despedazada lamentablemente, y bueno, Venezuela es un paraíso de grandes muchedumbres de pobres. Concluye señalando el diario: en algunos casos se aceptó compensaciones con servicios prestados al sector público, pero en muchos otros no, porque el objetivo fue cancelar las posibilidades de crecimiento y de desarrollo industrial. Imagínense, el anterior gobierno del señor Evo Morales quería liquidar a los empresarios, a las empresas a las que se estaban queriendo despuntar. Entonces, dice, el objetivo de este gobierno nefasto del movimiento al socialismo del señor Evo Morales fue cancelar las posibilidades de crecimiento de las empresas y el desarrollo empresarial. ¡Qué increíble! Con razón ya importábamos todo, frutas, todo era importado vía contrabando, en fin. ¿Qué le parece? Vamos con la caricatura del diario El Decano de la Prensa Nacional,
¿Qué dice el diario? Ahí está, en su caricatura, como lo interpreta. Bolivia, dice, está la señora Yanine Áñez en la ventana de su palacio, con una tijera grande, y bueno, por ahí está queriendo trepar, alentado por algunos de sus vasallos, el señor Evo Morales, el expresidente que se fugó cobardemente del país. Está en Orán, Argentina, y de ahí quiere subir trepando por una cuerda a Bolivia. Pero Yanine Áñez está con la tijera, en cualquier momento va a cortar la soga y ¡pum!, al suelo el señor Evo Morales Ayma. ¿Cómo interpreta usted esta caricatura? Yo le dejo a usted con su propio criterio. Vamos ahora con página 7. Página 7, ahí está, el negocio de los médicos cubanos. Vaya que mucha gente dice no dejó de ser un negocio. Y destaca este martes 17, página 7, es extenso ahora su editorial, muy extenso. Dice, ya sucedió en Brasil en cuanto Jair Bolsonaro asumió la presidencia. Más de 11.000 médicos cubanos, parte del programa Mis Médicos, salieron de Brasil dando fin al programa en el cual habían trabajado por largos años durante los gobiernos de Lula y Dilma. Bolsonaro se mostró crítico y hasta ofensivo con ese gran grupo de galenos que principalmente prestaba servicios en áreas rurales o periféricas del amplio territorio brasileño. Según él, los médicos debían rendir el examen revalida para poder ejercer. En Bolivia, dice, sucedió algo parecido luego de una importante presencia de médicos cubanos en los 14 años de gobierno de Evo Morales. A pocos días de su salida se anunció que 226 de ellos, de estos médicos cubanos, médicos castristas, médicos de la isla cubana, llámenlos como quieras, se fueron debido a la conclusión del convenio que existía entre Bolivia y Cuba. Poco después, la ministra de Relaciones Exteriores, Karen Longaric, anunció que 725 cubanos que cumplían actividades de cooperación en áreas como salud o comunicación dejarán el país en los próximos días. Cuba tiene la exportación de servicios profesionales a países amigos como una de sus principales fuentes de ingreso. Pasó durante muchos años en Brasil con el PT, el Partido de los Trabajadores del señor Lula, y en Bolivia con el MAS. Una investigación de página 7, dice, del 8 de diciembre, revela que el Ministerio de Salud de nuestro país no cancelaba los salarios de forma directa a los médicos, sino que el anterior gobierno depositaba esos pagos en cuentas bancarias de la Embajada de Cuba. Es decir, no se sabe si ese sueldo llegaba a cada uno de los miembros de la brigada médica o se les pagaba un salario menor y el resto era administrado por Cuba. También sucedió en Brasil, como apunte nuestro, donde dijeron no se van, porque si se quedan, ellos tienen que cobrar cada médico cubano el salario que le corresponde, y no se sabe exactamente, no recuerdo cuánto era en dólares mensualmente, y ahí saltó el gobierno de los castristas y dijo, no, vuelven los 11.000 médicos. ¿Por qué? Porque no querían que, quedándose allá, cada uno de los 11.000 médicos cubanos en Brasil iba a recibir su sueldo enterito. Y no les daban, solo les daban, dice, menos de una tercera parte de lo que ganaban, y todo el saldo, el grueso de lo que ganaban se iba a alimentar las arcas cubanas. Realmente un buen negocio de los médicos cubanos. Sucedió prácticamente lo mismo en nuestro país, porque dice, se hacía un solo desembolso para alguien de la misión médica cubana, de esa embajada, que muchos dicen ya debiera haber sido cerrada, romper relaciones con Cuba, dice mucha gente. Este año, por ejemplo, dice página 7, hemos accedido a algunos documentos físicos que existen dentro del ministerio y hemos visto que hasta el momento se habrían desembolsado 78.764.000 bolivianos, de los cuales 53 millones se pagaron por el servicio de 700 súbditos cubanos, detalló el actual ministro de Salud, Aníbal Cruz. Bueno, y sobre esa base se presume que el Estado boliviano canceló anualmente a Cuba, un gran respiro económico para la isla que realmente siempre está en problemas, un monto que asciende anualmente, le pagaba Bolivia a Cuba, anualmente le pagaba 80.028 millones de bolivianos. En otras palabras, se calcula que en 5 años, entre 2013 y 2018, Bolivia pagó 480.1 millones de bolivianos por las misiones cubanas.
Qué manera de vivir, ¿no? Los cubanos a nuestras costillas, el gobierno castrista viviendo a costillas de la miseria de nuestro país, de nuestra gente. Bueno, el editorial es extenso, que le parece esclarecedor, ¿no? El título, usted lo ve ahí, dice el negocio de los médicos cubanos. Concluye señalando, ojalá empero que la salida de los profesionales cubanos sea cubierta por médicos bolivianos y no se cree, como en el caso de Brasil, un vacío nunca llenado y que solo va el mayor desmedro de los enfermos en todo el territorio nacional. Les pagaban salarios en dólares, pero no recibían todos los médicos cubanos aquí en nuestro país, como hacían en Brasil, seguramente les daban un tercio, pero con eso vivían chochos de la vida, porque además desempeñaban funciones en sitios particulares, etcétera, etcétera. Se daban la vida estos médicos cubanos en Bolivia. En Brasil sucedió lo propio. Ahora lo que resta es que, habiéndoles pagado tan jugosos sueldos, que se contrate con ese dinero, dice la gente, a médicos que vayan donde estaban estos médicos cubanos, sobre todo en el Alto, áreas provinciales, etcétera. ¿Qué le parece? Usted tiene su propio criterio. ¿Fue un negocio de los médicos cubanos, esto de los médicos cubanos en Bolivia? Usted tiene su propio criterio, amiga, amigo televidente. Vamos con la caricatura de página 7. Ahí está la caricatura. Vamos con la caricatura de página 7 y estaremos, por supuesto, reflejando lo que tiene este diario. Claro que sí. Sí, ahí está, ahí está. ¿Qué se ve ahí? Alguien que está en silla de ruedas. ¿Quién es? La justicia en silla de ruedas, toda maltrecha, y alguien le está empujando en silla de ruedas. ¿Está maltrecha nuestra justicia? Sí, señor, continúa haciéndolo, dicen. Bueno, vamos finalmente... vamos con el editorial de El Alteño, nuevos vocales contra el tiempo, y dice: mañana vence el plazo para que la Cámara de Diputados elija a los vocales del Tribunal Supremo Electoral, quienes después asumirán la titánica tarea de administrar las elecciones nacionales, que esta vez por mandato de la Ley de régimen excepcional y transitorio para la realización de elecciones generales no será nada fácil. Esa misma ley emplaza a los diputados a elegir a los nuevos vocales máximo hasta el 18 de diciembre de este año. Eso significa que los parlamentarios a partir de hoy tienen menos de 24 horas para elegir a las autoridades electorales. Una vez que los vocales sean juramentados, su situación se complicará más porque las nuevas autoridades electorales no tendrán tiempo ni para hallar sus cargos, ya que la ley ordena que ellos deben emitir la convocatoria a elecciones nacionales máximo en 2 días después de ser posesionados. El otro gran problema con el que tropezarán los vocales es que está culminando la gestión de los alcaldes y gobernadores, y eso implica que tienen que definir si las elecciones serán simultáneas o separadas. Por mandato del artículo 206 de la Constitución Política del Estado, el Tribunal Supremo Electoral está compuesto por 7 miembros, quienes durarán en sus funciones 6 años sin posibilidad de reelección, dice la norma de la CPE. Bueno, ¿qué le parece? Así están las cosas. Vamos finalmente con la caricatura de El Alteño. ¿Qué se ve ahí? Un señor que está hablando con Avernoy y le dice: Avernoy, ¿un Estado puede existir dentro de otro? Y Avernoy le dice: imposible, ya que la soberanía sería afectada seriamente. Y su hijito le dice: ¿me puedes explicar qué es lo que ocurre en el Chapare, papi? Y el perrito dice: es una pregunta que debes hacerle al gobierno y a las Fuerzas Armadas. Efectivamente, ¿hay imperio de la ley en el Chapare? No lo sé. Usted, amiga, amigo televidente, tiene la razón. Y de esa manera llegamos al final de editoriales y columnas de opinión. Le agradezco por su atención. Nos reencontramos, por supuesto, en nuestra próxima emisión. Muy buen día y permiso. Editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita